Vamos a entrar a nuestra enseñanza del día de hoy. Vamos a estar en el libro de los Hechos, capítulo 19. Capítulo 19. Y solamente vamos a leer 3 versículos. Los tocamos la semana pasada. Pensé que íbamos a avanzar un poco más, pero Dios sabe lo que está haciendo. Le confieso que el mensaje de hoy es un poco difícil. Hechos 19, versículo 8. ¿Ya lo tienen? Leemos del 8 al 11. Dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, C mayúscula, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Si tiene una hoja, una Biblia de papel, si le subraya ahí, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu presencia, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Nuevas son cada mañana, Señor. Gracias porque tú aún en medio de nuestra infidelidad, tú permaneces fiel. Yo te quiero pedir, Señor, en este momento que tú abras nuestros corazones, que tú renuevas nuestro entendimiento y que seamos capaces de entender, comprender y poner por obra todo lo que tú tengas para cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestra necesidad. Tú conoces nuestros corazones. ¿Y quién más que pueda remendar lo que está roto? Remendar lo que ha sido rasgado, Señor. Edificar, construir, fortalecer, establecer, cimentar. Que tu palabra, Señor, es el ancla firme en nuestra alma. Y yo te pido, Señor, que tú también me des tus palabras para poder comunicar este mensaje de una manera fiel y que pues sea para edificación, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero... ¿se puede sentar? Antes de entrar en el tema, gracias a Dios que estamos en el mismo espíritu, porque la palabra que compartió, o el pasaje que compartió el pastor Alberto hace unos minutos atrás, en Efesios 4, eso es uno de mis pasajes favoritos. Porque se reúne ahí lo que es la función de la iglesia y la autoridad, por así decir, que Dios establece en la iglesia. Y de eso vamos a estar hablando hoy. El título de la enseñanza del día de hoy es el cuidado de la iglesia. El cuidado de la iglesia. ¿Cuántos aquí viven vidas desconfiadas? ¿Cuántos viven vidas desconfiadas? ¿Cuántos pueden decir, yo verdaderamente confío 100% en mis amistades? ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Cuántos pueden decir, yo confío 100% en mi trabajo? ¿Cuántos pueden decir 100% yo confío en mi cónyuge? Si no confía en su cónyuge hay un problema ahí. Yo creo, no es parte de la enseñanza, pero lo quiero hacer como una introducción. Yo creo que parte de la naturaleza caída de la sociedad donde vivimos nos ha llevado a ser desconfiados en todo. ¿Sí o no? Desconfiamos de todo. Y eso nos ha llevado a que personas que verdaderamente se interesan por nosotros paguen los platos rotos por las actitudes de otras personas. ¿Sí me sigue, no? Lo mismo sucede en la iglesia. La mayoría de los que están aquí han llegado de iglesias diferentes. Yo vengo también de una de ellas. Donde, pues, por ciertas razones, ciertos motivos, a Dios le plació pasarnos por ahí. Amén. Nada se escapa de la mano de Dios. Absolutamente nada. Todo obra para bien. Si usted ama a Dios, usted tiene que confiar que todo obra para bien. Y
estaba meditando en este pasaje, decía, Señor, yo sé que el pasaje, pues la enseñanza quizás puede ser un poco difícil, algunos quizás la reciban, otros no, pero ya eso es preocuparme por cosas que no me competen a mí. O sea, mi trabajo es simplemente dar lo que la palabra de Dios dice, usted hace con ella lo que usted quiera. Al final de cuentas yo no daré cuenta por eso, usted será el que dará cuenta por eso. Pero regresando a la parte de lo que es la confianza, yo quiero que usted revise conmigo ahí, regrese a un momentico ahí a Efesios 4, 11. Voy a leer simplemente dos versículos, y le voy a hacer una pregunta, porque depende de cómo usted responda a esa pregunta, no en voz alta, no levantando la mano, pero en su corazón, depende el resto de la enseñanza del día de hoy. Versículo 11. Para leerlo dentro del contexto, vaya conmigo al 10. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pregunta, ¿de quién está hablando ahí? De Jesús. Okay. Dice, y él mismo, ¿quién es él? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entendemos de que Dios es quien establece un orden dentro de la iglesia, es quien establece la autoridad en la iglesia, la autoridad espiritual en la iglesia. Pero mira que dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando leemos ese pasaje y lo leemos de corrida, perdemos mucho material ahí. Mucho se nos va. Por tanto, yo quiero tomar un minuto, solamente un minuto, para ser un poco más personalizado. Y así a lo mejor usted me entiende. Los pastores en la iglesia, ¿quién los instituyó? Dígalo con convicción, si no, no diga nada. Dios. Ahora, ¿quiere decir que todos los pastores de todas las iglesias fueron instituidos por Dios? No, porque hay muchos que se llamaron a ellos mismos. ¿Ok? Pero por los frutos se conocen. Mira las predicaciones solamente y se dará cuenta. Si Dios establece pastores en las iglesias, si Dios establece maestros, ¿cuántos de ustedes están tan agradecidos de que a nuestros hijos se nos enseña la palabra de Dios? Nuestros hijos no salen de aquí, no, hoy jugamos tal juego, pero lo que hicimos fue entretener. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es evangelizar la próxima generación. Amén. Porque son los próximos maestros, evangelistas, pastores, misioneros. Pero fíjese que si Dios es quien establece, constituye profetas, pastores, apóstoles, evangelistas, maestros dentro de la iglesia, tiene un fin, a fin de perfeccionar a los santos. Y esa palabra perfeccionar, varias veces lo he mencionado, significa ajustar, calibrar. Si usted recuerda cuando usted llegó al Señor, después de 2, 3 años de conocer al Señor, de cristiano, usted tenía mucho anhelo, quizás mucho deseo de servir al Señor, pero vino con todas las tuercas sueltas. ¿Sí o no? Vino por todos lados, todos los pelos parados, yo quiero servir al Señor. No, espérate, hay un tiempo de ajuste, hay un tiempo de calibrar, ¿sí o no? Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Confía usted 100% de que Dios ha instituido pastores en esta iglesia para su perfección? Gloria a Dios. Entonces entramos en la enseñanza de hoy. Me da mucha alegría escuchar eso, de verdad que sí. Pero voy a hacer un pequeño recuento de lo que predicó el pastor Alberto la semana pasada. Porque el título de hoy significa o dice el cuidado de la iglesia. Y Dios cuida a la iglesia a través de ¿quién? Si vamos a hablar de las ovejas, ¿quiénes cuidan de las ovejas? ¿Los lobos? No. ¿Los asalariados? No. ¿Los que engañan? No. Los pastores. Los pastores. La semana pasada, dentro de esta serie del libro de los Hechos, vimos el tema de Pablo en Éfeso. El apóstol Pablo había llegado a Éfeso y siguió con su costumbre de predicar, discutir y persuadir. Para eso sí, búscalo.
Eso es para estar discutiendo con la gente en la sinagoga. Ahí estaba él. Y esto lo hizo por un espacio de 3 meses con los judíos que se encontraban allí. Y el tema principal de la predicación de Pablo era el reino de Dios. Este reino era el mismo que había comenzado desde la venida del Hijo de Dios, el Mesías. Y la semana pasada pues se nos habló acerca de una profecía que encontramos en el libro del profeta Isaías, el cual se menciona, o en la cual se menciona el reino del Mesías viniendo a los suyos. Es interesante ver que el mensaje que los hombres de Dios en la Biblia predican es siempre el mismo. Siempre el mismo. El mismo que predicó Juan el Bautista, es el mismo que predicó Jesús. Y eso nos muestra que cada uno de nosotros somos responsables por ser fieles voceros de las maravillas de Dios. Ciertamente para salvación de muchos, pero desafortunadamente a la misma vez para perdición de otros muchos. La predicación del Evangelio siempre tiene 2 variantes. O la aceptamos y nos arrepentimos de nuestros pecados creyendo por fe que Cristo murió por nuestros pecados y ascendió para nuestra justificación, o lo rechazamos, amando más las tinieblas que la luz y aceptando que de morir en esa condición, tal persona pagará por sus propios pecados. En el día del justo juicio de Dios, o Cristo satisface la ira de Dios, o nosotros satisfacemos la ira de Dios. Pero los pecados tienen que ser pagados. Y la paga, la dádiva del pecado es la muerte. Yo me aferro al sacrificio en la cruz. Pero para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del maligno, para derrotar el poder de la muerte y ofrecer reconciliación a través de su sangre. En Lucas 4, no lo busques, se lo voy a leer. Jesús, leyendo el libro del profeta Isaías, menciona cuál es su ministerio. Versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Yo hubiese pagado por haber querido estar ahí. Y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No es lo mismo hablar o leer de alguien más que leer de uno mismo. ¿Cómo habrá leído el Señor esa escritura, esa profecía? Cuando se termina el libro el Sermón del Monte, dice que todos fijaban su mirada en él porque había poder, hablaba con autoridad. Imagínense aquí, el Espíritu de Dios está sobre mí para esto. Y se sentó. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Tremendo. Y creo, no lo busqué, pero creo que en el mismo capítulo después lo quieren tirar por un empeñadero para abajo, porque dice que tenía demonio en él. Eso nos muestra la condición humana, ¿no? Del corazón. Esto debió haber sido un acontecimiento sobrenatural, aquel del cual la profecía hablaba. En ese mismo momento, él estaba leyendo acerca de él mismo. Este mensaje menciona la función, el propósito y el llamado del Hijo de Dios para con los hombres. Aquí, aunque Jesús menciona algunas obras de sanidad, las cuales había venido a ofrecer, quiero que entienda que estas sanidades aquí no son físicas mayormente. No. ¿Abrió ojos a los ciegos? Sí. ¿Le dio audición a los sordos? Sí. ¿Soltó la lengua de los mudos? Sí. ¿Sanó a los paralíticos? También. ¿Levantó de los muertos? También. Pero la mayor obra es la de la redención. Por un lado, los judíos estaban esperando al rey que había de venir para librarlos del yugo de sus enemigos. Según ellos, ¿quién era? Roma. Este era un enemigo físico, el cual es solamente por definición temporal. Las cosas que se ven son temporales, dice la Biblia. Pero nunca entendieron que Jesús era ese rey que había venido a destruir el imperio enemigo. Aquel enemigo que destruye para siempre. Aquel que aleja eternamente de la presencia de Dios. Aquel enemigo que nadie más que Dios mismo en la persona de Jesús puede derrotar para siempre.
Los judíos estaban más preocupados por recibir libertad temporal, que cuando el libertador se anunció delante de ellos en la sinagoga, lo único que pudieron hacer fue fijar sus ojos en él y nada más. Y en ese pasaje se describe el ministerio de Cristo aquí en la tierra, y es el mismo ministerio y mensaje que Pablo predicaba a los judíos. Pero el tema principal de la enseñanza pasada tuvo que ver con la dureza de corazón que los judíos tuvieron cuando escucharon el mensaje de salvación. La palabra usada aquí por endurecer es la palabra griega escleruno. De ahí viene la palabra castellana esclerosis. Y el llamado que se hizo la semana pasada después de la enseñanza tenía que ver con los cristianos escleróticos. ¿Cuántos hay todavía aquí? Esto es el endurecimiento de los tejidos, de las venas o de los órganos internos, lo cual impide la función correcta del cuerpo. Esclerosis es el endurecimiento patológico que sufre un tejido o un órgano. Por supuesto, me fui a un website de medicina a ver cómo es que sale la esclerosis. Dice, dicho endurecimiento tiene lugar por el aumento incontrolado de los tejidos conjuntivos que se produce a partir de una enfermedad. Y esto hace que los tejidos musculares o los órganos afectados pierdan su elasticidad. Ahora, piensen esto por un momento. A partir de una enfermedad, puede que algunos tejidos conjuntivos pues yo la semana pasada cuando dijo conjuntivo dije, ¿tendrán conjuntivitis? Conjuntivo significa son tejidos que conectan fibras, músculos, tendones, órganos internos y aún el plasma sanguíneo. Se endurezcan debido a un crecimiento incontrolado de dicho tejido. En otras palabras, el tener un exceso de tejido conjuntivo ocasiona que tupa o bloquee, debido a la cantidad presente, el correcto funcionamiento del cuerpo. Y de aquí puede salir y aplicar por una posición de enfermería en la tierra. Lucas pudo haber usado otra palabra para describir el endurecimiento del corazón de los judíos, pero el Espíritu Santo escogió escleruno. Y creo que la exhortación que Dios puso en nuestro corazón la semana pasada estaba en línea con lo que significa endurecer nuestro corazón. Y tomemos la enfermedad de la cual surge la esclerosis como una situación difícil en nuestras vidas. Vamos a hacerlo un poco personal, ¿no? Supongamos que usted pasó por una situación bien difícil en su vida. Si nosotros no dejamos que Dios sane nuestro corazón de raíz o por completo, tal y como Él puede y quiere hacer, corremos el peligro que encima de ese desgarre surja otro y otro y otro. Y esto causa que cada vez que llegue una situación a nuestra vida, nunca puede sanar completamente. Nunca puede. Ni completamente, ni correctamente. Y esto causa una acumulación de la amargura, la falta de perdón, la duda, la desconfianza, la queja y la ingratitud hacia Dios. No hay nada más feo que un cristiano desagradecido. ¿Sí o no? Por lo cual, cuando alguien nos quiere exhortar o animar con la palabra de Dios, nuestra respuesta es la misma que la de estos judíos. Desechan. Y el hecho de que en medio de la sinagoga hubo muchos judíos que voluntariamente endurecieron su corazón en contra de la verdad, llevó a Pablo a hacer algo en lo cual quiero abundar un poco más porque me parece que será muy útil para nosotros hoy. Le confieso que cuando el pastor Alberto leyó este versículo la semana pasada, en el momento que yo lo leí, me trajo a memoria una conversación que tuve con mi esposa hace unas cuantas semanas en cuanto al rol del pastor en una congregación. Y ahí empezamos a debatir. Bueno, yo no creo, yo sí creo, yo no creo, yo sí creo. Como pastor de una congregación, siempre tenemos pendiente que las ovejas son del Señor. Eso no se nos va a la mente. Son del Señor. ¿Quién murió por ellas? El Señor. ¿Quién les da vida eterna? El Señor. ¿Quién perdona sus pecados? El Señor. Y Él es a quien todos, incluyendo los pastores terrenales, daremos cuenta por lo que Él nos ha confiado.
Pero dentro del trabajo que Dios nos ha delegado en cuanto a la congregación, siempre queremos hacer lo bíblico y no ir más allá de lo que nos está permitido dentro de las Escrituras. Quizás usted no lo crea, pero cada pastor que quiere agradar a Dios, déjame añadir ahí, que quiere agradar a Dios y está consciente que dará cuentas a aquel que nos ha confiado a sus ovejas, opera dentro de dos emociones diferentes y contrarias a la misma vez. Por una parte, los pastores operamos bajo el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Ya no hubiésemos infaltado en la primera semana. Dependemos del Espíritu Santo de la misma manera que usted depende del Espíritu Santo para su vida diaria. El Espíritu Santo no es solamente para los pastores. Amén. Por favor, diga amén. Okay. Dependemos del Espíritu Santo para traer su palabra cada vez que nos paramos delante de la congregación. Lo hacemos sabiendo que no siempre el mensaje será bien recibido. Porque este mensaje confronta el pecado de algunos, estorbará la pereza de otros, etc. La luz del Evangelio siempre tiende a sacar las cucarachas de la oscuridad. No está en la Biblia, pero ahí se lo pongo. Y las cucarachas abundan en el moho, en la humedad. ¿Qué pasa con la humedad cuando usted la saca a la luz? Muere, se seca todo. Pero si usted tiene un cuartico en su casa, en el patio, así como para poner las herramientas, si está bien así húmedo y abra, usted ve y enciende la luz, se dará cuenta que no, hasta un dinosaurio le sale eso. Y cada vez que hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, y aunque el pueblo no lo reciba o deseche lo que se ha predicado, no tenemos temor porque sabemos que estamos hablando de lo que Dios nos ha mandado a hablar. Y también que su palabra, esta es nuestra confianza, que su palabra siempre, siempre cumple. Nunca regresa a Él vacía. Por un lado tenemos la valentía que Dios nos respalda. Pablo le decía a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Exhorta con toda doctrina. Tenemos la valentía que Dios nos respalda, pero a la misma vez predicamos aterrorizados de hacer caer a uno de los pequeñitos con nuestras palabras. Eso no se va. Con nuestras acciones o con nuestras decisiones, etc. Y muchas de ellas, hablando de decisiones, no son fáciles de tomar, pero son necesarias. Son necesarias. Parte de nuestra oración siempre ha sido que Dios nos guarde de enseñorearnos de las ovejas del Señor, porque a fin de cuentas son del Señor. Somos simplemente administradores, de la misma manera que usted es administrador de lo que Dios le ha confiado. Y siempre batallamos y andamos sobre esa línea que es casi transparente entre instruir e influenciar. Hay una línea muy fina entre un consejo o una exhortación y el decirle a las personas qué es lo que deben hacer. Pues nuestra oración es que Dios nos enseñe a andar bajo ese equilibrio. Bajo ese equilibrio. Versículo 9 de Hechos 19. Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, maldiciendo a Jesús delante de la multitud, maldiciendo el evangelio de salvación delante de la multitud, maldiciendo la palabra de Dios, el verbo de Dios, se apartó Pablo de ellos. ¿Qué hizo Pablo? Se apartó. Y separó a los discípulos. Ahí yo hablaba con el pastor Alberto ahí sentado atrás después que nos comimos el almuerzo tan delicioso que se hizo. Los que no vinieron, pues, too bad, so sad. Y yo le decía, ¿qué contradicción hay encontrarnos con muchos cristianos que quieren la palabra de Dios? Usted no sabe la cantidad de personas que se contactan con nosotros. Y eso que nosotros somos una iglesia en el mismo centro de la Florida. No estamos dentro de un lugar muy público, por así decir. Que todo el mundo quiere sana doctrina. Todo el mundo quiere sana doctrina. Y cuando leemos las Escrituras decimos, güey, Pablo era tremendo hombre de Dios. Pedro, tremendo hombre de Dios. Juan, tremendo hombre de Dios. Jesús, bueno, el Hijo de Dios. Y cuando vemos las exhortaciones de Pablo hacia la iglesia, decimos, yo hubiese querido estar ahí en Éfeso. Yo hubiese querido estar ahí en Corintios. Yo hubiese querido ver.
Pero cuando traemos la exhortación de Pablo, que es la palabra de Dios, y la traemos y la aplicamos a la iglesia del día de hoy, ahí no. No, ahí no, demasiado. El pastor está siendo muy radical. ¿Quiere que le dé un secreto? Un cristianismo radical es un cristianismo normal. O somos o no somos. Con Dios o recogemos o desparramos. El que no está conmigo contra mí es, dice el Señor. O sea, no hay un lugar en el centro donde podamos decir, bueno, ando con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Eso se ha metido en la iglesia. No, fulano, él anda con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Cuando venga el Señor, seguro que los dos pies van a estar en el mundo. ¿Sí o no? Así lo va a encontrar Dios, no lo va a encontrar a la mitad. O estás conmigo o estás contra mí. Bueno, aquí nos encontramos con Pablo, una persona que Dios había llamado para llevar su palabra. Pablo tenía un límite de tiempo. A Pablo desde el momento de su llamado le dijeron, es necesario que sepas cuánto debes sufrir por amor de mi nombre. Él sabía que le esperaban persecuciones, tribulaciones, prisiones y eventualmente pues el martirio. Su tiempo era limitado. Por tanto, Pablo predicaba como un hombre de camino a la muerte, como oveja al matadero. Y una persona que tiene un time clock, ¿cómo se diría? Un reloj, perdón. Un cronómetro, pero de cuenta regresiva. Créame que el mensaje no iba a tener tanto tiempo para perder como para estar entreteniendo a los cristianos. Pero nosotros pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo. No tenemos ese tiempo, hermanos. Cristo viene por una iglesia santa y sin mancha. Y cuando viene, no sabemos. Puede ser ahora, puede ser mañana. Yo solamente espero que no venga un día después de una actividad de la iglesia. Porque parece que los sábados, cuando hay reunión de matrimonios y hay reunión el viernes, pues el viernes no vengo porque tengo que ir el sábado. ¿Quiere azúcar para que le eche? Pablo era un hombre que tenía celo por las cosas de Dios. Y por favor, yo quiero que usted comprenda, mi intención en el mensaje es que usted entienda por dónde venimos. No es aquí tratando de yo ser duro simplemente porque querer ser duro. No, hay una carrera que correr. Y ya todo el mundo está corriendo. La meta está ahí al frente. ¿Y qué usted hace en una carrera cuando ve la mesa ahí? La meta. ¿Afloja o se apura? Usted se apura. Usted saca fuerza donde no tiene. Cuando jugábamos fútbol y venía el tiempo extra, sacamos donde no teníamos. Cuando decía el árbitro, ¿cuánto queda de descuento? No, simplemente descuento 2 minutos. Oye, a echarle ganas. En los últimos momentos cuando más se apura. Y ahí estamos nosotros hoy. No tenemos tiempo para estar en tanta... Pablo era un hombre que tenía celo por las cosas de Dios. Quería que el pueblo llegara a conocer a Dios y a su Hijo Jesús de la misma manera que él lo había conocido de camino a Damasco. Revelado. A Jesús revelado. La lucha de Pablo era porque las personas conocieran a Dios para que se salvaran. Incluso, hasta en una carta menciona que estaría él dispuesto a perderse con tal de que los demás fuesen salvos. El deseo de Pablo para con la nación de Israel era ¿para qué? Salvación. Que conocieran al Señor. Y por tal razón, Pablo era tan protector de aquellos que habían alcanzado la gracia de Dios a través del Evangelio. Claramente Pablo había reconocido en medio de ellos quienes habían creído y eran ovejas del Señor y quienes le habían negado. Pero yo me fui al comentario porque me pareció, dije, no, Señor, yo no quiero añadirle al pasaje nada que no es, pero en mi Biblia lo tengo marcado. Y separó a los discípulos. Separó a los discípulos. ¿Qué idea le da eso a usted? Cuando usted ve a su hijo, por lo menos mi mamá fue así. Hasta el día de hoy seguro que lo haría también. Y mi mamá me veía andando con un grupito de niños en la escuela que no eran conforme a lo que ella pensaba que era correcto. ¿Qué me hacía? Venga, no lo quiero andando con esa gente. ¿Fui yo el único? ¿A usted también se lo hicieron? ¿Y qué hacía uno? Esos son mis amiguitos. Pero ¿quién sabía más, usted o su mamá? Esto es lo mismo que hace Pablo aquí. Pablo mira y dice, no quiero que anden con esa gente. Dejen esa gente por ahí. Esa gente son unos cristianoides. Entonces me fui al comentario de John Gill, que habla acerca de este versículo. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Perdón.
El comentario de Gill dice lo siguiente al respecto. Quote, aquellos que se habían endurecido, que no habían creído y que habían blasfemado, se hicieron a la misma vez indignos de la gracia de Dios al rechazarla. Por tanto, Pablo se separó de allí, probablemente nunca más regresó a esa sinagoga, pero no solamente se apartó él, sino que también apartó a los discípulos, aquellos que habían creído. Puede que hayan sido los 12 que no conocían del Espíritu Santo al principio del capítulo. O quizás algunos más que habrían creído durante ese espacio de tiempo de 3 meses. Estos también fueron separados por Pablo y nunca más entraron en la sinagoga, sino que ellos mismos formaron una iglesia. Una iglesia. Pasaron de pertenecer a un grupo religioso a ser hijos de Dios. Dice el comentario, al Pablo haberlos separado del resto de los judíos que se habían endurecido, los exhortó a que dejaran todo tipo de conversación, amistad, contacto, ya que una completa separación de aquellos que blasfeman el nombre de Dios o se endurecen a causa del nombre de Dios es por el bienestar propio y de la iglesia, siendo esto justificable. O sea, Señor. Y hablaba yo con Alberto y decía, cuando se le dice a alguien, hermano, por favor, mira, considera esto, no hagas aquello. No me diga lo que tengo que hacer. Entonces por eso le pregunté, si usted cree realmente que Dios pone a los pastores en la iglesia para nuestra perfección, usted dijo que sí, bueno, ya lo voy a tomar por su palabra. Pablo procede entonces a separar a los discípulos de aquellos que habían endurecido el corazón y hasta habían blasfemado. La pregunta es, me la hice yo, la pregunta es, ¿hasta qué punto Pablo se sentía con la autoridad de separar personas creyentes de las no creyentes? Si ahora mismo yo le digo a usted, mire hermano, los vecinos suyos que son impíos, sepárese de ellos. ¿Usted qué va a decir? La Biblia dice que Dios amó al mundo. Yo no estoy diciendo eso. Estamos hablando de relaciones íntimas, ¿no? Yo no le voy a preguntar eso. Es algo que el Espíritu Santo se lo va a mostrar. Si se lo va a mostrar, si no, pues yo no lo voy a, hasta allá no voy a llegar, ¿no? Pero yo decía, ¿hasta qué punto Pablo se siente con la autoridad de separar personas creyentes de las no creyentes? ¿Por qué lo haría? ¿Habría algún peligro eminente que las ovejas por lo general no ven, pero los pastores sí ven? Mire, a veces nosotros en nuestra, déjame hacer una palabra, en nuestra buena intención, en nuestro arranque, en nuestra prepotencia, en ser, ¿cómo lo puedo decir? Impulsivos, no consideramos los peligros o lo que pueda suceder. Yo recuerdo, yo tendría alrededor de unos 15, 16 años. Y usted sabe, cuando uno tiene 15, 16 años, usted es Superman. Nunca se enferma, de todo, ¿no? Y yo recuerdo, habíamos ido a era como un resort, ¿cómo se dice resort? Es como un lugar de vacaciones. Que quedaba en la punta, creo que mi esposa fue con nosotros cuando fue a Cuba a los 10 años de habernos casado. En las playas del este, donde hay que bajar cierta cantidad de escalones, no recuerdo la cantidad, lo subíamos corriendo en aquel tiempo. Déjame ponerlo ahí para que, ¿no? Hoy solamente de mirarlo me canso. Y recuerdo que había una escalera que bajaba, eran 400 y algo de escalones, hasta abajo, hasta donde estaba la costa. Pero lo único que había era montañoso, era de rocas, y era una cascada que bajaba y caía de abajo en la parte de la costa. Yo, muchacho de 16 años, yo no consideré nada más. Yo simplemente dije, yo voy a ir para la cascada, a bañarme en la cascada. Y salí de la escalera y me fui por todas las rocas. Imagina que eso era una caída, ¿no? Me fui por todas las rocas, ahí a ponerme abajo de la cascada, ¿no? Y yo muy contento porque yo estaba en la cascada. Y cuando de repente mi mamá se asoma, que viene bajando y me mira,
Mire, los ojos se pusieron así. Y me dijo, mijo, hazme el favor, ven acá. Pero con una paz y con una tranquilidad. Claro, yo entiendo la razón detrás de eso. No es la que usted cree. Y yo le dije, no, pero aquí estoy bien. No, mijo, ven, para que me ayudes con esto, ven para acá, que no sé qué, que no sé cuánto. Ahí voy yo, ¿no? Todo rezongando. Y voy otra vez de regreso para allá. Yo estoy completamente ajeno al peligro, aunque está ahí, pero no lo vi. Cuando yo al final, pues llego al alcance de ella me ha agarrado por la camisa. Con un agarre de eso de... Con ese agarre deberían atar al diablo en algunas iglesias. Le aseguro que nunca más se sale. Me agarró por la camisa y yo pensé que estaba enojada. Pero el agarre fue... porque ella me dice, si yo te grito de aquí, cuidado. A lo mejor uno como que se... ¿no? Pero muy calmadamente, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Me agarró. Y me explicó, tú no te das cuenta. Y empezó a llorar. No, y a mí yo me quedé como que, ¿pero qué hice? No, ¿qué hice? Yo no hice nada. Y cuando miro hacia abajo y ella me me dice, no, el problema es que el peligro. Y yo no lo había visto. Le hago esa historia, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros como ovejas somos igualitos. Nada más que vemos el agua, yo quiero tomar agua fresca. Y empezamos a caminar para allá, ¿no? Y por allá está el lobo con las hojitas verdes. Mira, nosotros, mira esas hojitas verdes, qué deliciosas están. Y vamos, y el pastor que está pendiente dice, no vayas, no me digas a lo que tengo que ir, a donde no tengo que ir. Entonces, ¿culpa de quién es? No es el pastor, se lo digo ahora de principio. Yo hice mi trabajo, ¿no? Si fueran mis ovejas, yo la agarraría por la oreja y la traigo de regreso para... ¿Sí o no? Pero no son mías, son del Señor. Entonces espero que el Señor le agarre las orejas y entonces haga lo que tenga que hacer. Él lo hace mucho mejor que nosotros. Amén. Bueno, ¿por qué lo haría Pablo? ¿Qué habría pensado de Pablo a aquellos que habían sido separados por no haber creído? Póngase en sus zapatos. Que Pablo te dijo que no andará más con nosotros. ¿Qué se piensa ese Pablo? Que es el santo de Israel. ¿No? Las preguntas son válidas. Pero yo quiero que usted por un momento no cierre sus oídos ni descarte lo que está aquí en el pasaje. A fin de cuentas es para su propio beneficio y para el beneficio de la iglesia. No podemos negar que la influencia de este mundo ha tomado puesto y ha apresado nuestros corazones y nos ha llevado cautivo hacia el egocentrismo. Todo el mundo sabe lo que significa egocentrismo, ¿no? Egoísmo. Se trata de mí. Se trata de mí. Los planetas giran alrededor mío. Así nos sentimos. El egocentrismo se concentra en la persona de uno mismo y piensa que todo gira alrededor de ella. Requiere toda la atención, requiere que su opinión sea la de más valor, requiere que su punto de vista sea considerado siempre, etc. Aún sus chistes tienen que ser los más cómicos. Todo debe girar o recibir la aprobación de la persona que es egocéntrica. Y el egocentrismo es familia con la justicia propia. Y esta es aquella que nos hace creer que siempre estamos correctos. Correctos. O al menos en la gran mayoría de las veces sentimos que estamos correctos y que no tenemos necesidades de ser corregidos. Como apóstol, Pablo sabía que tales personas, en el momento que cierran su corazón en contra de la verdad, se convierten para una amenaza para la iglesia. Y por tal razón, Pablo no solamente se separa de estas personas que han endurecido su corazón ante la verdad, sino que también separa a aquellos que habían creído. Separa a los discípulos. Los discípulos, por naturaleza, obedecen. ¿Sí o no? Si usted va a Sermón del Monte en Mateo 5, los primeros versículos dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿quiénes son los que siempre están interesados en aprender de Dios? Los discípulos. Los simpatizantes, ellos se sienten solamente cómodos por haber venido a la iglesia. Y ya, suficiente. No, ya fui a la iglesia en mayo. El Señor, fuegos artificiales porque yo fui a la iglesia. Los discípulos perseveran.
Entonces, hay una razón por la cual Pablo quiere entonces que guardar, preservar a estos discípulos. Y él sabe que si se va para otro pueblo y se quedan solos ahí, lo más probable es que ¿qué? Si se quedan en la misma sinagoga, van a regresar otra vez, van a endurecer su corazón. Y Pablo dice, no, mira, ¿sabes qué? Vamos a separarlos de ahí. Para nosotros leyendo esto nos suena como que, gloria a Dios. Pero si fuese sido al revés, si hubiésemos sido nosotros los judíos con los corazones endurecidos y nos dicen, mira, esta gente no quiere nada con nosotros, ¿qué usted hubiese sentido? Usted no hubiese dicho gloria a Dios. Usted hubiese apedrado a Pablo, probablemente. Hubiese levantado blasfemias en contra de Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, podemos decir que Pablo también hace una distinción entre las ovejas del Señor y los que no lo son. Pablo fue más allá de simplemente advertirles, hermano, te ruego que por favor considera, no. Pablo fue y le dijo, mire, sepárense de esas personas. Él fue no solamente a advertirles, sino que procedió a separar, crea una separación, una línea divisoria entre los que son de Dios y los que se han endurecido. Es bien sencillo. Si hoy dentro de las congregaciones los pastores hiciéramos lo mismo, seríamos tachados de, ya usted sabe, se está enseñoreando de las ovejas. Es un paternalista. Nos hubiesen tachado de divisores, de haber cruzado la raya, en todo, ¿no? En fin, las personas tendrían todo tipo de opinión en contra nuestra. Pablo, gloria a Dios, el pastor de la iglesia, no, se fue, se pasó la raya. Pero quiero que piense por un momento, si la intención de Pablo fue la de excluir a los endurecidos de corazón, o si fue con la intención de preservar a aquellos que habían creído. ¿Cuál cree? Preservar. Preservar. Al fin y al cabo, Dios nos saca del mundo y nos envía de regreso ¿a dónde? Al mundo. Si la intención de Dios fuera simplemente salvarnos, en el momento que hacemos profesión de fe, pues ahí mismo nos morimos y nos vamos, ¿no? Pero Dios nos envía otra vez. Eso no es con la intención de desechar, sino con la intención de ¿qué? De preservar. De preservar. Dentro del carácter que Dios forma en aquellos que son pastores, ancianos, diáconos, etcétera, está algo que es inquebrantable y es el celo por las cosas de Dios. Celo por las cosas de Dios. Usted se encuentra con un pastor que dice, no, yo soy pastor de una iglesia. Ok, y dice mentiras, se porta mal, habla mal de todos los hermanos, saca ventaja. No tiene celo por las cosas de Dios, no tiene temor por las cosas de Dios. ¿Será que Dios lo habrá llamado? De que si lo va a llamar a cuentas, lo va a llamar a cuentas. Dentro de nuestro llamado está el preocuparnos espiritualmente por las ovejas y de conocer el estado de cada una de ellas. Por eso el pastor es chismoso. ¿Cómo te va todo? ¿Y el matrimonio cómo te va? Ay, no se meta en mi vida personal. Ese cuidado muchas veces incluye la amonestación, la reprensión, la exhortación, la corrección y el aconsejar acerca de qué hacer. Si su hijo está en la... Mañana lunes, usted va a despertar a su hijo para que vaya a la escuela. Y su hijo tiene simplemente 30 minutos para levantarse y arreglarse. Y usted va a los 15 minutos y su hijo todavía está con un pie, con una chancleta y con el otro con la media, ¿no? Y usted lo que viene así. ¿Qué usted hace? No, cuando tengas en tu corazón, sientas ir a la escuela, vas a ir a la escuela. ¿Qué usted hace? Usted lo estorba, porque está siendo de apellido Pérez, perezoso. Perdón. ¿Usted qué hace? Entonces, los pastores en la congregación, ¿qué hace cuando unas personas que también están siendo perezosas? Que no vienen, que se aflojan, que se duermen. Nos toca a nosotros agarrar esa vara. En Cuba, ¿cómo le decían? A ver, un cubano, ayúdeme. ¿Cómo se llama la vara que tenía un clavito en la punta? ¿Cómo? Ahí está, miren. Ni siquiera el callado, un aguijón. Para que se mueva. Tanto que hay que hacer y la gente es cuando más relajado lo coge todo. Claro, como ya somos salvos. Gracias a Dios por tu salvación. Y es cuando más nos manda la Biblia a velar. Vaya conmigo a Proverbios 27, 23, porque quiero apoyar la razón por la cual lo estorbo. Para que después no diga que la tengo agarrada con usted.
Proverbios 27, versículo 23. Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Ya solamente ese versículo. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Yo sé de nuestra congregación el estado de cada una de las ovejas. Usted dirá, no sé todos sus problemas. Pues claro que no, si no sería Dios. No sé todos sus problemas ni todas sus situaciones. Claro que no. El único que posee el atributo de la omnisciencia es Dios, no nosotros. Pero sí conozco la condición espiritual de todos. Cuando digo de todos, estoy hablando de las personas que perseveran, que son miembros en la comunión de la iglesia. Si usted viene de visita, por favor, claro, no lo voy a conocer, ¿no? Cuando una persona dice amar, sí conozco la condición espiritual de todos. ¿Por qué? Porque es evidente. Por los frutos, exactamente, se conocen. Una persona amargada, ¿lo puede ocultar? Ellos piensan que sí, pero no se puede ocultar. Una persona que no está comprometida con Dios, ¿se puede ocultar? Ellos dicen que sí están comprometidos, no se puede ocultar. Son evidentes, los frutos son evidencia. Cuando una persona dice amar a Dios y persevera en la congregación, da frutos cuando, dice la Biblia, Salmo 1, a su tiempo. A su tiempo. Crece espiritualmente, se somete a la palabra de Dios, es obediente a lo que Dios pide de ellos. Estas personas tienen un corazón de oveja. Y la Biblia claramente dice que por los frutos los conoceremos, y los frutos son evidencia de nuestra fe. Pero también sé quiénes son los que dentro de la congregación tienen corazón de... No, pero tan duro no, de cabro no, de cabrito. Para que suene un poco más... Sí, para que no digan que el pastor es duro, ¿no? Estos son aquellos que deciden tomar sus propias decisiones, aunque sean erróneas. Piensan que ellos son los más importantes dentro de la congregación. Piensan que ellos son... No obedecen la palabra de Dios, ni tampoco se someten a lo que Dios ha instituido en su palabra. Estas personas tienden a vivir vidas independientes de la congregación y de los hermanos. Aunque ellos se congregan, no hay evidencia de fruto en ellos. Aún acarrean los mismos pecados, situaciones y demás que han llevado cargando desde el principio de su, entre comillas, conversión. Y también están aquellos que están en medio de este proceso. Tenían corazón de cabrito y van de camino un corazón de oveja. No sabría qué término poner ahí. ¿Cabreja? Estos están en medio de un proceso de transición, ¿no? Y en eso estamos nosotros, todos, en ese proceso. En fin, si Dios me pudiera o me pidiera que hiciera una lista entre los que tienen corazón de oveja y aquellos que tienen corazón de cabrito, ¿cuánto tiempo usted cree que me tomaría hacerla? Ni siquiera. Porque es evidente, y no se lo digo para que se sienta mal, es evidente, hermanos, es evidente. Y no solo yo, cada pastor de cada congregación tiene la capacidad de hacerlo, porque para eso Dios lo instituyó como pastor. Regresamos otra vez a Efesios 4. ¿Quién instituyó pastores en la iglesia? Dios. Y gracias a Dios que nosotros no somos omniscientes. Yo nunca quisiera tener ese atributo. ¿Sabe lo que usted está pensando acerca de mí? No, me daña el corazón. ¿Sí o no? Ahora mismo, si pudiera. Cada pastor tiene la capacidad de hacer lo mismo. El otro día le pregunté, no recuerdo qué pastor fue, pero hablando no sé si fue por mensaje, le pregunté una pregunta. Pues a lo mejor soy yo que estoy erróneo, pero si ahora mismo Dios te dijera, hazme una lista de quiénes son en tu iglesia los que son ovejas y los que tienen corazón o actitud de cabrito, ¿tú podrías decir quiénes son? Absolutamente. Pues claro.
Usted tiene una familia que tenga bastantes hijos, vamos a ver, que tenga 10 hijos, ¿no? Y alguien le pregunta, ¿usted conoce el carácter de todos sus hijos? ¿Qué usted diría? Pues claro que sí. Claro que sí. Fulano de tal, no, a ese no le gusta, a ese le gusta la leche tibia, a este caliente. No, a ese tiene que echarle 2 azúcares, a este 3. No, se saben. Cuando alguien va a cuidar a los niños a la casa, tienen que pasar por un curso de... Así nos pasa a nosotros en la casa con todos los animales que tenemos. Este se le da tanto de comida, este tanto de comida, este hay que sacarlo a tal hora. Pero lo mismo hace Dios con nosotros. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y Dios le muestra a los pastores quiénes son los que tienen la actitud de preservar o de perseverar en las cosas de Dios y quiénes no, quiénes lo toman muy suave. No es culpa mía, eso es culpa de Dios. Déjeme explicarle la razón por la cual Dios nos muestra quiénes son los unos y los otros. Y entiéndame, por favor, no es para que excluyamos a los de corazón endurecido. Ese no es el propósito. Sino más bien es para que tengamos cuidado en preservar aquellas ovejas del Señor dentro de la misma congregación. Mateo 25, 31. Vaya conmigo ahí, por favor. Mateo 25, 31. Es una parábola. ¿Ya lo tiene? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Ahí es lo que está haciendo el símil de este pasaje. Bueno, este es otro de los pasajes donde vemos que los pastores deben saber distinguir entre las ovejas y los cabritos. Claramente el contexto de este pasaje como parábola es para juicio. Pero aquí se habla del juicio final y el Hijo del Hombre como juez justo que va a separar a aquellos que han sido justificados por su sangre y dieron fruto de arrepentimiento y de que su fe era genuina. Los va a separar de aquellos que nunca dieron fruto de arrepentimiento, aunque estuvieron dentro de una iglesia. Pero quiero que mire el versículo 32, donde en la última parte del versículo menciona cómo es que el pastor sabe diferenciar y separar las ovejas de los cabritos. Bueno, yo me fui a buscar en los comentarios, porque tampoco quiero añadirle algo al pasaje que no es. Y hay algunos comentarios donde concuerdan que aquí el pastor mencionado es ¿quién? Jesús. Como pastor nuestro y como Él es el único que verdaderamente conoce el corazón de los hombres. Sabe quiénes son los suyos y quiénes no lo son. Pero hay otros comentarios que mencionan que la referencia hecha aquí es acerca de pastores, tanto físicos como en los campos, como los espirituales dentro de una congregación. Yo estoy de acuerdo con este comentarista por la siguiente razón. Es por la evidencia del texto. En la única ocasión donde se menciona en este pasaje a las ovejas y los cabritos es cuando se hace mención del trabajo de los pastores. Cuando el pasaje sigue más adelante y habla de juicio y acerca de lo que el juez va a exponer a aquellos que están delante de él, hablando de las naciones, los cataloga como los de la derecha y los de la izquierda. No dice dirá a las ovejas ni dirá a los cabritos, dirá a los de la derecha y dirá a los de la izquierda. Y entonces esto está haciendo... Cuando estudiamos esta parábola vimos que en la Biblia cuando se menciona la mano derecha del Señor o la diestra del Señor, está haciendo mención de aquellos que han de recibir exaltación, aprobación y gloria. Cristo está sentado a la diestra del Padre, ¿no? Entonces, por ende, los que están a su izquierda reciben lo contrario. Vida eterna, exaltación, gloria, lo contrario. Reciben la retribución por lo que han hecho, reciben juicio, reciben reprensión. Y la distinción que se hace en cuanto al juicio es entre los justos, y la otra es un poco más dura, dice, y los malditos, no entre ovejas y cabritos. Esa distinción la hace el pastor. Pero Dios hace los justos y malditos. Ahí lo puede leer en el pasaje. La razón por la cual quise abundar en este tema es porque quiero que usted entienda que aunque haya tenido malas experiencias con otros pastores, yo las tuve, en otras iglesias o en otras ocasiones, hay un lugar dentro de la congregación donde los pastores deben guiar a las ovejas.
exhortar a las ovejas, animar, aconsejar a las ovejas, porque nosotros los pastores estamos velando, ¿por qué? Por sus almas, por sus almas. Mire, cuando pasó la crisis del mercado en el 2007, que cayó, ustedes probablemente se acuerdan que antes de eso se había hecho, o todavía hasta el día de hoy, pero en aquel tiempo era muy popular el comprar casas enormes y diciendo, por fe. Dios me dio eso por fe. Y yo recuerdo esta familia, creo que lo comentaba anteriormente, no es de la iglesia. Una familia, primeramente, eran indocumentados. Ahora, escucha por dónde vengo, hay un punto detrás de esto. Por tanto, las personas que son así tienen trabajos de salarios como mínimo. No, a lo mejor tienen un trabajo que sea bueno, pero en la gran mayoría los salarios son mínimos. Ellos tienen un salario mínimo. Yo creo que si ganaban entre los dos, entre el esposo y la esposa, 400, 500 pesos a la semana, era demasiado, entre los dos. Vinieron y se encontraron con esta casa que alguien no la había podido pagar y el mercado la tomó. La casa valía $600,000. Y un día recuerdo que se pararon en la congregación, porque en la congregación daban en aquel tiempo el horario de testimonio. ¿Quién quiere dar un testimonio? Ahí se paraba todo el mundo, ¿no? No quiero un testimonio. Empezaron a hablar. Yo nací en el 1340 y la gente ahí en la congregación está quedando dormida. Y ellos se pararon y dijeron, no, pues le damos gloria a Dios que nos aprobaron para comprar una casa de $600,000. Quizás, no lo tomen de manera negativa, quizás las personas que son dadas a los sentimientos hubiesen dicho, gloria a Dios. Pero yo, en mi caso yo, voy rápido a la matemática. ¿Sí o no? Calculadora en mano, espérate. Oye, espérate, necesitas hacer tanto para poder pagar la casa. Entonces yo no dije nada, sino que al final le dije, mira, y yo salió el tema y le pregunté, no recuerdo exactamente cómo le pregunté, ya usted se imagina, ¿no? Pero le dije, mira, ¿y pueden pagar la casa? Porque estamos hablando casi de 2,000 y pico de pesos mensuales. No, por fe. Ok, por fe. Se puede hacer, todo es por fe. Yo no era pastor en aquel tiempo. El pastor de la congregación nunca les dijo nada tampoco. Estando yo en esta situación ahora, si usted se me acerca y me dice, pastor, Dios me dijo que me voy a comprar una casa de $3 millones, pero mi esposo es el único que trabaja y lo que gana son 5 pesos la hora. La pregunta lógica, ¿no? Hermano, vaya, a lo mejor usted no ha considerado esto. Es un detalle bien mínimo. ¿De dónde sacan las finanzas? ¿Sí o no? Bueno, ellos no escucharon. Yo seguro que si hubiese sido pastor de ellos en aquel tiempo, le hubiese dicho, mira, no creo que sea sabio. Vas a poner a tu familia en un hueco que no deberían estar. Pero, al final la gente toma las decisiones que quiere tomar. ¿Qué usted cree que sucedió? En la casa ahora mismo tiene que trabajar todo el mundo. Hasta la abuela la pusieron a trabajar. Porque hay que pagar la casa. De verdad, mi esposa es testigo de esto. El perro no trabaja porque no habla inglés. Y a veces hay cosas, el pastor Chuy tiene una enseñanza que tiene que ver con la fe o el sentido común. Pero, oye, hermano, de verdad que a veces es sentido común y la gente no quiere entender. Y piensa que los pastores tienen envidia. No, es que el pastor, como vive en una choza, él tiene envidia de que oiga. Usted no sabe cómo afecta a la iglesia cuando alguien hace eso. Porque entonces ahora usted no puede venir a los servicios porque tiene que trabajar. No puede participar de las actividades de la iglesia porque tiene que trabajar. No puede hacer nada porque tiene que trabajar. Se baña malamente, creo. Vamos a regresar al... ¿Sí entendió el principio que le quise dar, no? Por eso la matemática le enseñan en la primaria. Gloria a Dios por eso. Y ahora hasta calculador nos dan. Oye, es simplemente mira, es división. ¿Cuánto va la casa? Tanto. ¿Cuánto hay que pagar mensual? Bueno, no nos alcanza. Por unos pennies no nos alcanza. No, ¿verdad? La fe, sí, pero la fe también es conocimiento. ¿Okay? Hay que usar el conocimiento que Dios nos da.
Entonces, hay un lugar dentro de la congregación donde los pastores deben guiar a las ovejas. Escuche, a las que se dejan guiar. ¿Sí entiende eso, no? Hay gente que no quiere recibir consejo de nadie. Hay un refrán en Cuba que dice que el que no oye consejos, no llega viejo. No llega viejo. Y ahí los veo bien jovencitos a todos, así que presten atención. Debemos exhortar a las ovejas, animar, aconsejar a las ovejas, porque nosotros los pastores estamos velando por sus almas. Si nosotros tendremos que dar cuenta delante del príncipe de los pastores por aquellas ovejas suyas que nos ha confiado por un tiempo y con un propósito, ¿no cree usted que nos ha dado el discernimiento de saber cómo aconsejarle cuando sea necesario? Aunque usted diga que no, sí lo ha hecho. Por eso quiere que le confiese algo. Mira, de todo mi corazón, yo no quería ser pastor. Ya se lo he mencionado varias veces. Nunca yo fui, yo quiero ser pastor porque hay una congregación de 400 personas. No, porque yo sabía que un día yo iba a pararme delante de Dios a decir, con fulano de tal, sí, lo reprendí, lo exhorté, lo estorbé. Con fulano me costó trabajo porque no quería recibir con fulano por fulano. Eso, créame que mientras más pequeña esté la iglesia, mejor es para mí. ¿Sí o no? ¿Para qué quiero yo una congregación de 4 millones y dar cuenta por 4 millones? No. La que el Señor nos quiera dar. Amén. Nada más. No estamos buscando aquí, va a venir fulano de tal, vengan, inviten a todo el mundo para... No, quédese en su casa. Esto fue el consejo que Pablo dio a los discípulos, que se separaran de aquellos que habían endurecido sus corazones. Repetidas veces en sus cartas, Pablo exhorta, aconseja, manda a los hermanos que se cuiden de ciertas personas. Y hasta menciona nombres a veces. Ay, no, hay que mantenerlo todo en secreto. La Biblia no habla en secretos. Cuando David pecó, dijo, David pecó. ¿Con quién? Con Betsabé. No dijo, no, un cierto hombre de Dios, con una mujer ahí. No, ahí estás expuesto. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Se ha puesto a pensar? Queda como ejemplo para nosotros. Que Dios no tiene nada que ocultar. Dios no anda en secretos. ¿Por qué nosotros sí? La luz es la luz, hermanos. Y las tinieblas. Repetidas ocasiones Pablo insta a los hermanos que no se junten con aquellos que persisten en traer división, con aquellos que persisten en pecar, con aquellos que quieren llevar una doble vida, con los de yugo desigual. En fin, el Nuevo Testamento está lleno de exhortaciones para nosotros en cuanto a las relaciones que tenemos, ya sean dentro de la iglesia o fuera de ella. Ahí está para todo. Y en esta situación no fue diferente. Pablo discernió un peligro hacia los discípulos y la decisión que tomó fue la de separarlos de los de corazón endurecido. Note que no se hace mención de lo que los discípulos pudieron haber pensado. No lo hace. Si Pablo pudiese transportarse a los días de la iglesia hoy y le dijera a algunos de los discípulos, sepárense de aquellas personas, con aquellas otras ni comáis, con aquellos otros eviten aún sus ropas contaminadas y con aquellos otros ni se junten con ellos. Estoy seguro que la Biblia tuviera 67 libros, porque uno lo hubiesen dedicado a los pensamientos de los discípulos. Simplemente, eso es lo que nos aconseja el hombre de Dios, eso es lo que nos aconseja el pastor, eso es lo que aconseja el apóstol, eso haremos. Yo entiendo, mire, por eso le doy a ustedes el mensaje difícil, porque yo entiendo que viniendo de parte mía para ustedes puede salir como, pero créanme que no. Habría que añadir otro libro de la Biblia que habla acerca de las quejas, murmuraciones, difamaciones, que Pablo enfrentaría por haber hecho algo común en sus tiempos de apóstol. Común. Pero definitivamente los cristianos de hoy en día, y puse cristianos aquí entre comillas, los cristianos de hoy en día están hechos de un material diferente. Hablo como iglesia universal, ya no como local, universal. Su mirada está puesta en las cosas terrenales. Su amor es hacia las cosas del mundo. Sus metas es la de enriquecerse y el congregarse es opcional. Las reuniones de oración las atienden si tienen tiempo, si se sienten bien y si no tienen compromiso con nadie más. El trabajo ha ocupado el primer lugar en sus corazones y están apegados a lo que ellos creen que es lo correcto. No consideran en sus corazones que quizás hay algo que están haciendo mal, porque sus corazones entenebrecidos no pueden ver más allá del deseo de su propio mismo corazón.
Se han convertido en sus propios jueces y han decidido tomar su propio camino. Pues si no se han dado cuenta, les acabo de escribir a los cabritos en una congregación. Y la iglesia está llena de eso. No estoy hablando solamente local, universal. ¿Cuántos cristianos usted no, cuántas personas usted no se ha encontrado y ha conversado que dicen, no, yo soy cristiano, pero no voy a la iglesia? Ah, ok. O yo amo a Dios, pero no creo en la Biblia. Ok. ¿En qué Dios será? Es que la iglesia está llena de hipócritas. Usted está escuchando una prédica de John MacArthur y decía, siempre tenemos lugar para uno más. Se va a sentir en casa. Me llama la atención que de todas las exhortaciones que Pablo le da a las iglesias acerca de no juntarse con cierto tipo de hermanos, de personas o de incrédulos, nunca se escucha una queja de parte de las ovejas del Señor acerca de ¿por qué? ¿Por qué? Y creo que la razón por la cual no sucedió fue por el simple hecho que estos hermanos sabían que Pablo había sido llamado por Dios para predicar el evangelio y cuidar de su iglesia. Mira la diferencia de Pablo, diferente a muchos hoy. Pablo iba a un lugar, predicaba, seguía su ronda, regresaba a Antioquía, descansaba su tiempo ahí y regresaba, ¿qué hacía? Confirmando a los discípulos. Y así otra vez, y confirmando a los discípulos. Los fortalecía, los establecía en la palabra. Cualquier adinerado o asalariado predica, recoge una ofrenda y se regresa para su hotel 5 estrellas. No. Charles Spurgeon decía, aquel que le sirve a Dios por dinero, ¿lo ha leído? Servirá al diablo por un mayor incremento o por un mejor salario. Ellos sabían que Pablo había sido llamado para predicar y cuidar de la iglesia. La autoridad que Dios delega a los hombres en la sociedad es para protección de las mismas personas. Y la autoridad que Dios delega a los pastores de las congregaciones es para protección de la vida espiritual de las ovejas del Señor. Ese es el fin. No es ninguno más. No es ninguno más. ¿O acaso alguna vez se le ha pedido aquí un consejo? ¿Cuánto? Pastor, necesita un consejo. $35. Pastor, una cita. $50. ¿Da por gracia? Lo que por gracia ha recibido. Vaya conmigo 1 Corintios 5, por favor. Ya estamos terminando la introducción. Las ovejas del Señor dicen amén. El pastor ahí. 1 Corintios 5, 9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Vayan a NASA, móntense en un cohete y váyanse para Marte. 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, esa frase es clave, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal. Mire, lo quiero invitar al buffet de las costillas que son de este tamaño. Mira, así. Es media vaca lo que te pone en el plato. ¿Qué dice la Biblia? Ni comáis con ellos. Ay, pastor, pero es que nunca me invitan entonces. (12) Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Bueno, el contexto de esta historia es la del muchacho que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, la cual estaba claramente prohibida desde el Antiguo Testamento. Y tal pecado ni siquiera se mencionaba entre los del mundo. Ni siquiera, así de grave era. Y cuando Pablo le escribe a los Corintios, le menciona acerca de tal perversidad, la cual ellos habían permitido. Ahora dice, pues ¿cómo permitieron tal aberración? ¿Bajo la bandera de quién? ¿O de qué?
Del amor. Del amor. Ay, el amor tan lindo. La razón por la cual la iglesia lo permitió fue por la simple razón que no supieron cómo aplicar tal amor dentro de la congregación. No supieron disciplinar, ni corregir, ni estorbar, ni instruir. Y esta iglesia de Corinto trató de cubrir todo con el manto del amor. Y hay un peligro enorme dentro de las congregaciones donde se quiere tratar todo con amor. ¿Quiénes son los amorosos aquí en la congregación? Dios nos ha mandado a amar. Amén, ¿sí o no? Pero el amor de Dios tiene muchas facetas. Y la disciplina es una de ellas. La corrección es una de ellas. Los azotes es una de ellas. Los varazos son una de ellas. El decir no es una muestra del amor. ¿Sí o no? Si su hijo va a meter la mano en el tomacorriente, que usted le dice, no, ¿por qué? Porque es que como yo nunca los metí, no quiero que él experimente algo que... No, se va a electrocutar si mete el dedo ahí. Por amor usted le dice que no. A menos que sea como mi hermano, que al final mi mamá le dijo, bueno, ¿quieres tocarlo? Vaya, agarra un cuchillo. Una vez duró, ya. Nunca más. Ahí habían dos partes de amor. La advertencia por la disciplina. Miren, el huequito más grande, ese ahí, dale. ¿Ya? ¿Se te quitó? Ok. Ahora escucha, eso no lo estoy promoviendo para que después no me echen la policía, que el pastor dijo que... Está grabado. El amor de Dios trasciende nuestro concepto de amor. El amor de Dios tiene tantas diferentes facetas que al ojo natural o a la mente carnal no tiene sentido. Pero este falso concepto de amor también ha sido aplicado erróneamente por cristianos. Y por tal razón Pablo le escribe esta carta. Pero va mucho más allá de una simple relación sexual abominable. Pablo prosigue a delinear un grupo de personas dentro del círculo o de la farándula cristiana, de las cuales estos debían alejarse. Versículo 11, y se lo voy a explicar un poco más, porque a veces leemos también y decimos, pero yo no conozco a nadie así. Bueno, versículo 11. Más bien os escribí que consideréis que por favor traten de no juntarse. ¿Dice eso? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno. Estoy seguro que Pablo no lo habló de una manera bien amable, ¿no? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario. ¿Qué es el fornicario? Relaciones sexuales fuera del matrimonio. O avaro. ¿Quién es el avaro? Amante del dinero. No son ricos. Amante del dinero. ¿Usted recuerda cuando hablamos acerca de, ya no sé ni dónde está, en el Sermón del Monte, Jesús y la avaricia? El avaro es aquel que teniendo lo necesario, abarca más para él. Y eso cierra el corazón en contra del necesitado. No, cuando tenga aquí en el banco 10 millones, entonces ayudo. Cuando tiene 10 millones, no, cuando tenga 15, no, cuando tenga 20. Y se muere ahí. Los graneros hasta el cielo. Y de repente viene alguien y le dice, necio, ¿no sabes que vienen a buscar tu alma? Avaro, amante del dinero. O idólatra. ¿Quién es el idólatra? Lo voy a resumir. Dios no es prioridad para él. Todo lo demás es, menos Dios. O maldiciente. ¿Quién es el maldiciente? Pensamos automáticamente en qué? En profanadas o profanidades. ¿Cómo se dice eso? Pensamos que son malas palabras, pero no. Lenguaje destructivo. Malas palabras, difamaciones, blasfemias, chismes, causa de división, mentiras. O borracho. ¿Hay algún borracho en la congregación? A esa te alguno. En el Espíritu Santo. Falto de dominio propio, entregado a los placeres. O ladrón. ¿Quiénes son los ladrones? No son solamente los que entran por las noches a robar. Amante de ganancias deshonestas. Le voy a añadir dos más.
defrauda a los hermanos. Próximo, tranza. Porque supuestamente si no tranza, ¿conoce personas así que se llaman hermanos? No le haga nada, por favor. Si los conoce, ¿qué dice? Con el tal, ni aún comáis. Esto nos lleva a reconsiderar nuestras amistades, ¿no? Nos lleva a reconsiderar nuestro grupo. Ahora, yo quiero que usted entienda lo siguiente. Aquí no está haciendo referencia a situaciones aisladas. Aquí no está haciendo referencia de que si algún día alguien por alguna razón pues se emborrachó, porque se deprimió, porque se le murió el perro o la esposa lo dejó o algo así. No está hablando de eso. ¿Ok? Está hablando acerca de aquellos que por los cuales esto es un estilo de vida. Esto es una práctica continua. En la iglesia, gloria a Dios. Fuera de la iglesia, completamente ajenos a la vida de Dios. A eso es a lo que se refiere aquí el apóstol Pablo. No a aquel que haya incurrido en una transgresión. ¿Sí entiende? La Biblia dice que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Quiere decir que todos estamos exentos a pecar, de una manera o de otra. Está hablando acerca de aquellos que practican el pecado. ¿Sí me entiende? Aquellos que ejercitan el pecado, aquellos que perfeccionan el arte de mentir, el arte de ser avaro, el arte de esconder, a eso es a lo que se refiere. ¿Ok? ¿Qué estaba pensando Pablo cuando dijo que ni aún comáis con ellos? ¿Será que estaba Pablo siendo falto de amor o juzgando sin juicio justo? ¿Estaba Pablo tratando de alejar a tales personas por ser pecadores? ¿O estaba tratando de preservar a los santos? Cuando hablamos de iglesia, y eso lo vimos en la clase, en los estudios que hablamos acerca de la membresía en la iglesia, hay un cerco que Dios hace donde diferencia los que están fuera de la iglesia y los que son dentro de la iglesia. Y ese cerco está ahí ¿para qué? Para nuestra protección. Y ese cerco es para que nosotros entonces con estos que tenemos aquí mantengamos dentro de ella ¿qué cosa? La unidad, la santidad de la iglesia, para que el nombre de Dios no sea blasfemado entre nosotros. ¿Sí me entiende? Los de afuera, a esos Dios los juzgará. Dentro de la iglesia, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de estorbar, de instruir, de incomodar. ¿Sí o no? ¿O es solamente del pastor? Es de todos nosotros. Es de todos nosotros. Si lo dejamos al pastor y el pastor no lo hace, ¿qué sería de la iglesia? ¿Qué sería de la iglesia? Yo cuando trabajaba en las alarmas, yo fui a una casa de una señora, no tengo reloj, así que no sé ni por dónde ando. ¿Qué tiempo llevo en la computadora, por favor? Yo trabajaba en las alarmas y fui a casa de una señora a instalarle. Yo tenía mi bolsa de herramientas y la señora vino, no, ¿dónde quiere el panel? No, sí, lo quiero aquí, lo quiero allá. No, ok. Me pongo a trabajar y de repente viene el niño de ella. El niño tendría si acaso unos 3 años. ¿Quién tiene un niño de 3 años aquí? Nadie. ¿Quién? No. Exactamente, como Davidcito. Y el niño viene y empieza a meter las manos en mis herramientas. Y yo le digo, y la mamá ahí, y el niño, ay, no sé qué, empieza a llevarse las herramientas. Y yo, no, niño, no, déjame las herramientas aquí, no. A ver si la mamá de alguna manera decía, no, déjame corregir al muchacho. La mamá como si nada. Y yo por dentro, no, esto no va a pasar. Son 2 horas que voy a estar aquí, no. Y yo, no, niño, no, ay, no, sí, no. Esto te va a doler si te das con él. Y ahí seguí. La señora no va a hacer nada, entonces voy a tomar asunto. Y cuando la mujer se fue, ya no sé, y el niño vino otra vez, que me agarró y le dice, ¡ay, suéltala realmente! Ya usted sabe. Y se fue llorando para allá. ¿Quiere que le diga cuántas veces vino a buscar la herramienta? Ya no regresó. Entonces, mire, ¿por qué le hago esa historia?
¿Por qué le hago esa historia? Porque en la iglesia cuando esperamos que el pastor sea el que lo haga todo, el pastor no puede estar en todas las situaciones. El pastor no puede estar en todos los estudios bíblicos y en todas las reuniones de oración, no puede estar en todo. Y si vemos a alguien cometiendo una falta, como hijos de Dios, como cristianos, y nuestra responsabilidad es preservar la santidad de la iglesia, nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¡Ay, está tocando eso ahí! Porque cuando hacemos eso, usted no entiende, pero cuando hacemos eso, los hermanos que normalmente hacen cosas así, saben que delante del pastor no pueden, delante de fulano no pueden, delante de fulano tampoco pueden, y se sienten como que, espérate, aquí no me puedo salir con la mía. Aquí en la iglesia me van a llamar la atención cuando haga algo, ¿sí o no? Pero si nadie, no, es que por amor, que el pastor le diga. No, se come en la iglesia el enemigo. Y el pastor después pregunta, bueno, ¿qué pasó con la iglesia? Porque la iglesia no hizo lo que tenía que hacer. Ahora, si fuese el caso dentro de nuestra congregación, donde me tocaría decirle a usted, cuidado con tal familia, cuidado con tales amistades, apártense de ellos, o cuidado también de tal decisión. Hay decisiones que no son de Dios. Hace unos meses atrás dimos la enseñanza de Pablo y Silas, cuando se abrieron las puertas de la cárcel y ellos se quedaron. No simplemente porque las puertas se abran, escucha bien, porque se abran significan que es de Dios o que es el tiempo de Dios. Lo que pasa es que nosotros hemos delegado tanto nuestra relación con el Señor que hemos reducido eso a las señales. Bueno, si es de Dios, que pasa un ave volando. Ah, no es de Dios. O si es de Dios, y hemos perdido ese orar para que Dios nos inquiete y que nos guarde. Entonces, a veces Dios está tratando de hablarle a la persona, no tomes esa decisión, no tomes esa decisión, no tomes esa decisión. La persona pues no escucha, no, dame una señal, dame una señal. Pastor, Dios le dice al pastor, mira, esa decisión, corrígelo, dile que no lo haga. Y a ver, pastor, mira, la decisión que estás tomando, está orando y el Señor me dijo que no, que tengas cuidado con eso, que consideres, que no. No, cuando Él me muestre a mí, porque te está tratando de hablar hace 3 semanas y no escuchas, ¿no? Si yo fuera a decirle eso a usted, ¿qué haría usted? Pensaría que estoy tratando de manipular su vida y decirle cómo la debe vivir. O quizás pensaría que estoy velando por su salud, o quizás, perdón, déjame regresar. ¿Qué haría usted? ¿Pensaría usted que estoy tratando de manipular su vida y decirle cómo la debe vivir? ¿O quizás pensaría que estoy velando por la salud espiritual suya y de su familia? Es la segunda, es la segunda. Si usted sabe que tendrá que rendir cuentas a Dios por la familia y por los hijos que le confió, ¿no lo llevaría a usted a advertirles en caso de que haya algún peligro en el camino? Pues claro que sí. Yo estoy consciente que este mensaje quizás no sea muy recibido por parte suya. Bueno, créame que cuando le digo que mientras preparaba el mensaje muchas veces me pregunté si acaso era de parte de Dios. Así estaba. Señor, ¿será? Señor, ¿será? Y ya cuando me quedaba ya poco para ir para la iglesia, dije, no, ya tiene que ser. ya no hay vuelta atrás. Ya tiene que ser. ¿No? Pero creo firmemente que Dios quiere hacer algo en medio de su iglesia, tanto local como universal. Dios quiere edificar su iglesia, hermanos. Dios quiere afirmar a sus hijos. Dios quiere usarnos en sus manos como instrumentos de honra en su casa. Pero para esto es necesario que el orden que Dios mismo ha establecido dentro de su casa, sea mantenido. El pastorear una congregación, en mi opinión, es una de las funciones más nobles que puede existir. ¿Por qué? Porque estamos tratando con la eternidad de las personas. Mire, si usted es doctor y usted se equivoca en el diagnóstico, lo peor que puede pasar es que la persona se muera. Una muerte física. ¿Qué pasa con usted? Usted va preso, pierde su licencia, etcétera, etcétera. Lo mismo, usted es un arquitecto y se equivoca en cuanto a materiales o diseño de una vivienda, la casa se derrumba, mata a los de adentro, otra vez muerte física, ¿no? Usted va a la cárcel, violación de código, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros los pastores estamos tratando con la eternidad de las personas. Y es muy alta la responsabilidad y muy alto el precio a pagar, escuche, en comparación con el rechazo, la burla, las difamaciones, las blasfemias y las críticas que recibimos de parte de aquellos por los cuales oramos, aconsejamos y queremos lo mejor para su vida espiritual. Así que si un día usted me dice, no, Señor me está llamando al pastorado, le voy a preguntar, ¿estás dispuesto a ser un árbitro de un partido de fútbol?
Porque eso es lo que hace el pastor. Decirle más o menos ordenar y la gente siempre le grita al referí. Y lo insulta y ¿qué no lo hace, no? Qué triste, qué triste. Pero aún así, eso no nos detiene en nuestro llamado. Al final de los días recibiremos una corona especial. Eso es solamente para los pastores. Usted tendrá las suyas. ¿No? Pero para los pastores hay una reservada. El pastor está enseñando herejías. Va conmigo primero a Pedro 5. Versículo 1. Le leo el resto del párrafo aquí que tenía antes de llegar ahí. Si usted desobedece la dirección de Dios dada por los pastores, si usted ignora el mensaje de Dios a través de los pastores, si usted cierra su corazón en contra de los pastores, si usted recibe mayor placer en criticar a los pastores que en orar por ellos, créame que nosotros no seremos responsables por las consecuencias de su obstinación o dureza de corazón. A fin de cuentas, nosotros daremos cuenta por las ovejas en cuanto a lo que hemos enseñado y cómo lo hayamos hecho. Pero ustedes darán cuenta a Dios por lo que habrán hecho con lo que se les dio. Dos funciones primarias tienen los pastores con las ovejas que el Señor les ha confiado. Y con esto terminamos. Primera Pedro 5:1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2, apacentad. Apacentad. ¿Qué significa esa palabra apacentad? Significa alimentar, atender, mantener, nutrir, suplir alimento a las ovejas. Habla también de gobernar. Significa señalar el camino, guiar. Amén. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, cuidando de ella. ¿Qué significa cuidando? Qué bueno que preguntó. Significa vigilar, inspeccionar cuidadosamente, proteger, advertir o cubrir. Inspeccionar cuidadosamente. Mire, usted no sabe la bendición que usted tiene. Déjeme ponérselo de esa manera. Porque yo soy una persona muy detallista. Y mi esposa debió haber trabajado en su vida pasada. Eso es una broma, ¿ok? Como agente del FBI. Si usted no la encuentra en línea y ella no la encuentra en línea, créame que no existe. ¿Ok? Por tanto, nosotros inspeccionamos cuidadosamente la vida de todos ustedes. Y gracias a Dios que Dios nos ha dado ahora muchas más ventanas para nosotros poder vigilar. De la abundancia del Facebook. Pero mire, son trabajos, al menos en este pasaje, son dos funciones primarias de los pastores. Alimentar, atender, mantener, nutrir, suplir alimento a las ovejas. Gobernar, señalar el camino y guiar. Pero también vigilar, inspeccionar, proteger, advertir y cubrir. O sea, lo difícil de esto es que cuando tratamos de cubrir a la congregación, vamos a poner a la congregación, para que no se salgan del camino de Dios, hay algunas personas que dicen, no, yo voy a hacer mi propia. ¿No? Y la gente se va. Y siempre se queda como la gallina con los polluelos, ¿no? Unos cuantos poquitos. Pero ¿sabes qué? El día de mañana yo estoy contento de que cuando yo me pare delante de Dios, decir, mira, los 5 pollitos ovejas. Las 5 ovejas que quedaron en la iglesia, ahí está. Yo les di, como hablaba yo con el pastor Alberto, les di tu palabra. Con eso cumplimos nosotros. Nada más. Dice aquí, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, y gracias a Dios que eso está ahí, porque en la frustración de uno, a veces uno como que agarra a los que no son de uno. A usted nunca le da así, agarrarle a las orejas a otro niño que no sea el suyo, porque está portando mal. Así a veces uno quisiera hacer, ¿no? Pero aquí dice no por fuerza, sino que voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores,
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso es para los pastores. Ustedes tienen otras más, pero es para ellos. Entonces, pónganse de pie, por favor. Dios es bueno. Dios tiene cuidado de su pueblo. Y yo realmente soy muy bendecido de tenerlos ustedes como ovejas. Y algunos que están en el proceso, ¿no? Están pasando de... Pero los amamos a todos, de verdad que sí. Que Dios nos enseñe a amar como Él nos ha amado. Pero también a someter nuestras autoridades como nos sometemos o decimos que nos sometemos a Él. Amén. Ora conmigo. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por el consejo de tu palabra, Señor. Confío, Señor, que llega a tiempo exacto, a tiempo perfecto. Tú eres el dueño de los tiempos. Nada, absolutamente nada se sale de tus manos. Y yo te quiero pedir, Señor, simplemente en esta tarde, una oración sencilla. Que tú nos enseñes a nosotros. Que tú nos enseñes a nosotros primeramente como pastores, como obispos de la grey que tú nos has confiado. Enséñanos, Señor, a pastorear de una manera que te agrada a ti primeramente, Señor. De la misma manera que tú nos pastoreas a nosotros, puedes nosotros pastorear la iglesia que tú has encomendado a nuestro cuidado, Señor. Que en todo tiempo seamos hallados fieles. Enséñanos a apacentar la grey de Dios, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey. Pero de la misma manera, Señor, te quiero pedir por la congregación, por las ovejas que tú has puesto a nuestro cuidado. Que tú también, Señor, quites de sus corazones cualquier residuo de maltrato que hayan recibido. Que tú limpies todo corazón. Que ellos puedan echar la desconfianza a un lado, Señor. Que puedan entregarse por completo primeramente a ti, Señor. Así hicieron los de Macedonia. Se entregaron primeramente al Señor y después a los apóstoles. Qué gran ejemplo, Señor. Mientras tengamos un corazón endurecido, recordando continuamente nuestros malos ratos, los abusos quizás, las manipulaciones, no vamos a poder dar cabida a que tú sanes las heridas, Señor. Yo te quiero pedir en esta tarde, Señor, que si en medio nuestro hay personas que vienen así, que están dolidas, porque a una autoridad delegada por ti abusó de ellas, te pido que tú los sanes, Señor. Hermano, si usted está aquí en esta tarde, yo no iba a ser llamado, pero la mayoría de nosotros, de los que están aquí, vienen de otras iglesias, de donde han salido por ciertas razones o motivos. Pero Dios tiene cuidado suyo. Y Dios no ha cerrado sus ojos para lo que usted ha vivido. Si usted está aquí hoy y siente que en su corazón todavía tiene algo que no ha sanado, el Señor le pide hoy que venga y se lo entregue. No hay corazón duro que Dios no pueda sanar. Y Dios, de donde no hay nada, o que parece que no hay nada, puede hacer algo nuevo. No vamos a tomar mucho tiempo. Si usted está aquí y usted es uno de esos, pase por favor aquí al frente. Queremos orar por usted para que usted sea sanado. Santiago dice que oremos los unos por los otros para que seamos sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Usted no sabe la bendición que es servirle a Dios con un corazón libre. Solamente así
puede usted amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. ¿Qué mejor que servir a Dios con un corazón limpio? Sucios no le servimos al Señor, hermanos. Isaías no fue hasta que sus labios fueron limpiados que pudo servir a Dios. ¿Por qué no extiende usted su mano hasta aquí, hasta nuestra hermana Clara? Si usted ha sido limpiado de corazón, si tiene algo en su corazón, por favor no lo haga. Si tiene algo, debería estar al frente. Y si Dios lo ha sanado a usted de algo así, ore que de la misma manera que Dios ha hecho con usted, haga también con ella. Porque la mano de Dios no se ha cortado ni para salvar ni para sanar. Y por encima de toda bendición material que podamos esperar de Dios o desear de Dios, y Dios quiere que prosperemos, pero a la misma rapidez como nuestra alma prospera. Si usted ha experimentado la libertad de Dios, sabe lo que se siente estar en esa situación. La agonía, la incertidumbre, pero la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y si el Hijo los libertare, seríais verdaderamente libres. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad para con nosotros. Que aún en temas difíciles, tú muestras tu amor y tu gracia para con tu pueblo, Señor. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias por Clara y por Mayra, Señor, que han pasado al frente. Te pido que tú restituyas, Señor, en ellas una sanidad completa en el corazón. Que no haya ningún tipo de residuo. Enséñalas a perdonar como tú nos has perdonado, Señor. Solamente así podremos ser útiles en tus manos. Y pedimos, Señor, que tu favor y tu gracia sea sobre sus vidas. Y que el propósito que tienes para con ellas sea cumplido. Las ponemos en tus manos y ponemos la iglesia en tus manos de igual manera. Para que tú seas exaltado en medio de nosotros, Señor. Tus ovejas, tu pueblo, el pueblo redimido del Señor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Te damos toda gloria y toda honra, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.